Acá acercarse al micrófono, ¿verdad? Acá acercarse al micrófono, ¿verdad? Sí, esto toma, y todo eso también tiene micrófono, cada uno de los, aquel sobre todo 5 minutos, y nos, bueno, toma la voz, no, bueno, cada, este yo, tiene. Vamos a ver después, ustedes no vemos cómo estamos. Mejor. Bueno, eso es el tema de... Amigas, amigos, muy pero muy buenas noches. Un gusto enorme estar aquí en la sintonía de La Consecuente. Esta es 94.3 FM San Lorenzo con un programa más de Kabbalah para Todos con el maestro Ariel Pascuso, y hoy también tenemos un invitado, al señor Maidana, ¿no? Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Todo bien, muchas gracias. Muy bien, Sergio, gracias, muy bien. Bueno, queremos decirle primeramente de orden a la audiencia por donde nos pueden escuchar, por la FM 94.3, por internet www.fmsanlorenzo.com, también estamos por TuneIn y también por el Facebook de la radio, que es en la página, en el fanpage La Consecuente Fútbol Carnaval, y también por la cuenta de Sergio Samaniego. Bueno, ya comenzamos con el programa, le damos las muy buenas noches, adelante, ya estamos en el aire. Bueno, gracias por recibirnos, Sergio. Esto es esta invitación que tenemos un invitado hoy, un honor, un gusto, para mí un deleite, un hermano que tuve el gusto de conocer hace algunos años, esas cosas que uno encuentra que parece que haya conocido de toda la vida, y digo que es más que un deleite, aparte es una figura relevante, un académico, un intelectual, que es profesor de no sé si es idioma español o castellano, de español, gracias, profesor de gramática histórica, profesor de profesores, gente que se dedica a formar a personas que van a formar a terceros, también boxeador. No sé si sigue practicando. Tuve un paso por el ring, pero ya lo hemos dejado. Yo admiro a la gente que es así multidimensional, que tiene muchas facetas. Un boxeador como Gentleman Jim, ¿no? Si la película de Errol Flynn. Sí. Bueno, un de esos boxeadores que son finísimos, ¿no? Y bueno, y tenemos el gusto de invitarlos porque dijimos que la primer digamos, temporada de Kabbalah para Todos, para llamarlo de alguna manera, presentamos una cantidad de temas relacionados con todo lo que implica la Kabbalah. En la segunda temporada tratamos que sea más práctica y nos fundamentamos en lo que es el Ibudedul, la plegaria personal, eso que cualquier ser humano tiene acceso al Creador, que nos escucha y nos responde. Dice Rabbi Nachman de Breslev que es una ascensión de acuerdo a nuestro entendimiento. Todos hacemos preguntas y él nos responde de acuerdo a nuestro entendimiento. Esto está vinculado con la gramática, es la respuesta del Creador. Entonces, en la tercera temporada, yo ya hace tiempo que estoy pensando invitar para tener diálogos, esto que te decimos el tiempo, yo le mostraba al compañero y ya les paso a mostrar a ustedes, esto que como desde el punto de vista morfológico, usted me dirá dónde se ve, Sergio, usted se ve en toda la cámara porque siempre me quedo pensando, esto que el término en hebreo que es Mesías, le voy a mostrar al compañero que conoce, ya es lo que se llama la grafología, la morfología, es bello ya en hebreo.
Mesías, que se traduce como redentor, el término, pero desde el punto de vista morfológico es aquel que, Mesías, así se escucha, es la transcripción fonética, Mesías. Yo puse en rojo la mem y cómo se escucha, porque los grafemas hebreos son todos consonantes, las vocales son puntitos que se ponen, entonces un término es polisémico, un grafema es polisémico. Entonces uno dice aquel que o quien, como dice aquí abajo, platica, conversa, responde. Y este tiempo del Mesías, la conversación, para traer la sintonía que tiene la Kabbalah con toda la sabiduría. Quizá de la Kabbalah, la percepción de la realidad, cada uno tiene un placer, una satisfacción por un saber específico. Algunos las matemáticas, otros la música, otros el lenguaje, otros la psicología, la filosofía, pero todo tiene que ver con percibir la realidad de distintos puntos de vista. Y esto tiene que ver con estamos inaugurando con el compañero, con el hermano Marco Antonio Maidana, dice el Talmud, decimos que dice el Talmud, que está escrito, porque toda la Torá dice que el Creador dice, Dios dijo, hay que escuchar, decimos la Torá. El Talmud dice que el sitio no honra al hombre, sino el hombre es quien honra el sitio. Somos honrados por la visita de este compañero que nos va a hablar de la gramática histórica, y vamos a inaugurar esta temporada con el primer invitado, un invitado relevante para esta radio, para este programa que habla para todos, y para este tiempo, el tiempo del Mesías de la conversación. Bueno, le doy la palabra y yo le voy a dar un pie, que son tres preguntas, que son una, que dice que nos defina, o que nos trate de compartir qué es la gramática histórica, por qué o para qué, esa pregunta que le hace cualquier estudiante, uno dice, ¿para qué, profesor? ¿Por qué? ¿Qué es la importancia de la gramática histórica y cómo uno articula la realidad cotidiana en un aula y en un espacio este saber que es parte de un saber mayor, que es todo el dominio o el conocimiento de la lengua, que es lo más, yo creo que es lo que primero que tendríamos que dominar, ¿no? Porque todo hay que leerlo. Gracias otra vez por su visita, y ahora usted tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, maestro, es un placer compartir este espacio. Muchas gracias a Sergio, por supuesto. Y bueno, realmente me llamó mucho la atención de esta invitación, en función de poder expresarnos acerca de este asunto tan relevante para el ser humano, ¿no? Que es el lenguaje. Y es de dónde proviene el lenguaje, ¿no? Quizás a eso alude la gramática histórica. Yo prefiero utilizar la terminología lingüística histórica, porque de alguna manera los conceptos que se vierten en la ciencia de la gramática histórica son propiamente conceptos lingüísticos, ¿no? Y quizá la lingüística alude a una cosa mayor, ¿no? que es propiamente un saber científico, que la gramática no lo es, ¿no? Si la gramática no es una ciencia, ciertamente. Está más cerca de una técnica, ¿no? Es decir, de un procedimiento o de procedimientos, ¿no? que nos permiten eventualmente abordar científicamente un asunto, o incluso abordar una ciencia o aspirar a una ciencia. Pero la lingüística ya en sí mismo es un saber que tiene dentro de su conformación los procedimientos propios de una ciencia, ¿verdad? Que surge allá por el siglo XIX, es decir, esto de la gramática histórica o lingüística histórica, a partir de distintas mentes que empezaron a observar ciertas cuestiones. Surge en distintos lugares, no simultáneamente, ¿no? En Francia, en Inglaterra, en Alemania ya se empezaba a pensar en estas cuestiones, ¿no? Lo que se conoció como los estudios del lenguaje comparativo, ¿no? De pronto empieza a surgir esa inclinación por observar distintos lenguajes antiguos y compararlos, ¿no? Ver qué sucede, y a partir de allí se empiezan a encontrar similitudes. Eso es de alguna manera la base de la gramática histórica, la lingüística histórica, ¿no? Es decir, la lingüística comparativa, ¿no? que de alguna manera nos permite a través de distintas lenguas
observar un parentesco, ¿no? Y desde allí reconocemos a las familias lingüísticas, ¿no? Es decir, por ejemplo, nosotros que hablamos español nos reconocemos como una lengua romance, ¿no? Entendemos como lenguas romances aquellas lenguas que de alguna manera derivaron del latín, ¿no? Cuando cae el Imperio Romano, en realidad antes, ¿no? Si, los procesos históricos en relación a los procesos humanos, ¿no? Los procesos políticos en relación a los procesos humanos son complejos y a veces no son sincrónicos, pero bueno, lo cierto es que una visión de estos asuntos, que quizá no es la visión que yo promuevo o a la cual me siento más inclinado, menciona al latín como la madre de las lenguas romances, ¿no? Y ahí estaríamos hablando del español, del portugués, del francés, del italiano, del rumano. Y lo cierto es que hay un parentesco, definitivamente, ¿no? Definitivamente nosotros, es decir, nosotros en tanto etos, ¿no? En tanto estirpe, etnia, que sea por decirlo de alguna manera, que proviene empíricamente de la península ibérica, tuvimos ese contacto con los latinos, con los romanos, que ingresaron a esa península por motivos bélicos, ¿no? Allá por el siglo III a.C., un poco para combatir a los cartagineses, ¿no? Para combatir esa frontera, para controlar esa frontera y bueno, y seguir expandiéndose. Y se encuentran con un pueblo que era un pueblo bastante peculiar, bastante particular, y ciertamente un pueblo con cultura, ¿no? Que eran los iberos, y no fue que llegaron los latinos y le enseñaron a hablar a los iberos, ¿no? Que estaban balbuceando, ¿no? No, en realidad llegaron y... Tenían poesía, tenían poemas. Por supuesto, hay una amplia... Arte. Tenían arte, tenían una organización política. Una organización política, hay cosas muy interesantes. Tenían puentes, ¿no? Hay un puente que los romanos lo bautizan el puente del diablo, porque llegan a esa región y dicen, ¿y esto quién lo hizo? No, esto está acá hace cientos, quizás miles de años. Y cuando van a tratar de entender la tecnología con la que estaba construido ese puente, dicen, esto solo lo pudo haber hecho el Mandinga. O sea, definitivamente estas personas, ¿no? que a veces uno le atribuye... Había un marco teórico que respondiera a ese tipo de construcción. A ese tipo de construcción, una tecnología que ellos recién la estaban manejando en ese momento, por supuesto. Entonces ahí, si con este tipo... Entonces lo más fácil es decir, cosé el diablo. Claro, exacto. Dios no. Exactamente. Porque con Dios estamos nosotros. Seguro, nosotros somos los dueños. Exacto. Entonces, bueno, ahí uno empieza a observar cómo lo complejo que es esto de la interacción de las culturas, ¿no? Y lo complejo que es esto de identificar parentescos o identificar líneas seguras, concretas, en relación al lenguaje, ¿no? Es decir, algo tan humano, ¿no? Algo tan intrínsecamente humano. Porque si hay algo que la ciencia está descubriendo en estos momentos, es que el lenguaje es inherentemente humano. Yo quise lo específicamente humano. Tal cual, definitivamente, es decir, el hombre nace con la capacidad de utilizar el lenguaje. Por favor, explique a la audiencia. Lenguaje, cuando decimos lenguaje, no decimos que decir palabras o repetir palabras, sino que es mucho más complejo. Por mucho favor, más complejo. Que se pueda, en un rato, tiempo, tratar de transmitir esto que es tan... En realidad, definir al lenguaje... Tan maravilloso, ¿no? Tan milagroso, mágico. Exacto. Definir al lenguaje... No es una tarea para la cual yo me sienta capacitado en este momento, pero podemos dar algunas pautas, algunas líneas. Una aproximación. El lenguaje es algo que es más que un medio, ¿no? A veces uno asume el lenguaje como un medio para comunicarse, por ejemplo, ¿no? Es decir, un medio para entablar una suerte de entendimiento con la comunidad. Eso es la comunicación, ¿no? De alguna manera. Pero es mucho más que eso el lenguaje, ¿no?
el lenguaje también es la herramienta con la cual nosotros nos entendemos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, es la herramienta con la cual podemos reflexionar, con la cual podemos pensar, ¿no? Es decir, definitivamente la idea es previa al lenguaje, ¿no? Pero tiene palabras. Exacto, pero sin el lenguaje, imágenes, claro, sin el lenguaje no es posible concretar ideas, no es posible promover ideas. Entonces se da esa relación tan compleja y tan, de alguna manera... Sí. No, queremos saludar a los amigos que ya están en la sintonía, para Daniel Viñas, Patricia Anabel Gómez y César Acosta, que lo están mirando y escuchando por la página de la radio. Bueno, muchas gracias a toda la gente que está con usted. Saludos a los amigos. Esperamos no aburrirlos, en todo caso decir cosas de interés y que de alguna manera puedan promover el conocimiento, ¿no? Y puedan promover la enseñanza, que es lo que estamos tratando de transmitir humildemente. Como decíamos... La semana pasada, un punto suspensivo, decíamos que como el tango, la cabala nos espera todo. Destaca, y el conocimiento nos espera a cada uno de ellos. Uno lo que hace es presentar un asunto, porque cada uno tiene su tiempo. Exacto. Para poder... Bueno, muy interesante este concepto de la espera, ¿no? Que también tiene que ver con la esperanza, ¿no? Y también tiene que ver con el Mesías, ¿no? que usted refería al inicio de esta charla, porque bueno, es aquel que uno como creyente espera, ¿no? Más allá de que compartimos o que quizá no estamos en el mismo ámbito religioso, sino como la religión es... la única religión... Hay un compañero, un saludo para Nicolás, que le gusta mucho Gurdjieff. Sí. Y Gurdjieff dice que tuvo un encuentro con, dice, una comunidad llamada la Comunidad de los Buscadores de la Verdad. Y que nadie pudo encontrar esa comunidad. Y yo entiendo que hay muchos de esos buscadores de la verdad, como usted y como mucha gente que yo tuve el placer de conocer, está diseminada. Y que tiene que ver con esa religión, porque Dios, para Maimónides, que era un filósofo, decía, Dios es el bien y la verdad. Y si uno busca la verdad, está buscando a Dios. Encontrar a Dios, y la verdad no es su verdad. La verdad tiene que ser para todos. Exacto. Entonces con eso buscó la verdad, que no hay un lugar específico de lo que estamos... nos encontramos, el camino, tiene la certeza de percepción, hay una certeza intuida y después una certeza experimentada, y que otro lo que busca es la verdad. Y cada uno tiene su camino o el canal de encontrarse. Pero las religiones institucionalizadas no tienen que ver con la... Porque el término que yo... ahora que gramática histórica de etimología, religión, algunos dicen que es religar, no, está todo religado. El término religión, como ya Cicero o Quiqueró, es religar, es releguer. Y leer esos mitos, lo que hablábamos cuando veníamos acá, porque esto empezó antes de las 9:30 y antes de venir a tomar el ómnibus, dice, uno lee, analiza esos mitos, que tienen una organización, no son ficciones. Esas ficciones tienen una lógica de distintos pueblos que se aproximan a esa verdad en la medida de sus posibilidades. Exacto. Entonces no hay no hay conflicto. No hay conflicto, absolutamente. Por eso hay diálogo. Exacto. Ahí tiene que haber y el conflicto. A veces no quiere escuchar al otro, porque eso tiene que ver con la espera y el Mesías. Uno escucha y responde al otro de acuerdo a la pregunta del otro. No es que responde mal lo que el otro tiene que preguntar. Y esa respuesta debería traer más preguntas. Entonces uno empieza a caminar. Es como el papá que extiende su brazo para que el hijo camine, pero no lo agarra, ¿no? El hijo camina y da un pasito atrás para que el hijo siga caminando, pero está ahí. Y entonces eso tiene que ver con la Kabbalah y con la gramática histórica o con cualquier sabiduría, profundizar, porque todo nos lleva al mismo lugar, me parece. Pero lo dejo conversando y tratando de explicar. Estábamos con eso de si uno puede aproximar al otro, esto que el lenguaje que no es lo que usted quiso decir, no sé si yo entendí bien, nos atraviesa. Exacto. Es antes y después que nosotros. Antes y después. No sé si... Sí. Definitivamente tiene que ver con algo
que nos trasciende, algo que hoy en día desde distintas ópticas científicas se observa como un fenómeno tan complejo que hasta a veces no pareciera una construcción propia de los seres humanos, ¿no? Se entiende que las estructuras... El diablo también. Creo que no, pero que definitivamente hace buen uso de esta tecnología, ¿no? Que es otra de los términos que a mí me gusta utilizar para el lenguaje, que es una tecnología. ¿No? El lenguaje es una tecnología también. Bueno, es decir, un alfabeto que, si lo sé, te tendrá es un hombre muy erudito también, conocedor del asunto. El primer alfabeto, que es el alfabeto hebreo, es la primera gran revolución. Alfabeto de 20 y poco, no de jeroglíficos que son cientos de ideogramas para un grupo de personas, algo que democratiza el saber. Porque Galileo decía, dice que la invención del alfabeto, que después viene del alefato hebreo, se le agregan 5 letras, son 22 signos o símbolos, grafema. Se agregan 5, que son las vocales en griego, que son alfa la A, epsilon la E, iota la I, omicron la O, y nunca me acuerdo la U. Esas 5 vocales más las 22 consonantes. Y el latín, que es el abecedario. Y eso configura, se transmite, eso que dijeron hace muchos años otros, el lenguaje en forma oral, y logra transmitir ese conocimiento de saber. Pero eso es una tecnología fantástica. La segunda revolución dicen que es la imprenta, que permite la difusión también del saber, y hoy estamos en el medio de esa tercera revolución, que es esto, la que es la informática, podríamos decir. Bueno, es una tecnología, claro. Definitivamente una tecnología fantástica. Fantástica. ¿No? Definitivamente la escritura, ¿no? que es otro, digamos... otro registro. Claro, es otro registro. El lenguaje, en general, podríamos dividirlo podríamos hablar de utilización del lenguaje a nivel oral, a nivel escrito, y también a otros niveles, como por ejemplo el lenguaje de señas, ¿no? que también establece un lenguaje. Cada uno de ellos, cada uno de estos registros, implica un dominio de determinada forma tecnológica, ¿no? Hoy en día se entiende desde los ámbitos académicos. Bueno, ahora cómo le digo, el 70%, decían unos 60, unos el 80%, el lenguaje es no verbal. Sí, por supuesto. Y aunque uno hable, que no sea sordo o mudo, está transmitiendo con su cuerpo al otro. Sí, sin duda. Y eso también se escucha, sin duda. O se percibe y se lee. Sin duda. Y eso también lo tengo que responder también. Claro. Hay una coherencia en lo que uno dice y lo que uno transmite. ¿No? Sí, definitivamente eso es muy cierto, ¿no? Es un lenguaje. Uno transmite mucho con el tono de voz, con el volumen, ¿no? Es único. Con el ritmo. No tiene una propia... Exacto. La voz humana es única. Uno encontrar ese color, ese ritmo, esa melodía, esa textura, ese color, y algunos lo logran, porque a veces muchos reproducimos lo que otros dicen. Interesante eso que está atrás. Sí, por supuesto. Y a su vez la escritura en sí misma fue en su momento fue, a diferencia de lo que uno suele creer, ¿no? que se crea la escritura con un fin comercial, ¿no? Lo de llevar el ciclo fenicio, por claro, ejemplo, lo sabía, a los griegos. Hoy en día se reconoce la escritura como un fenómeno propiamente del culto, ¿no? Surge allí. Y bueno, y desde allí es que trasciende, que comienza a transformarse, pero de alguna manera fue bajar, ¿no? a una forma simbólica y concreta, ¿no? Es decir, bajar aquellos fonemas, aquellos sonidos, ¿no? Darle cuerpo a eso cuerpo, que ¿no? tiene aire, que está en el aire. Exactamente. Porque tiene una consistencia material. Exactamente. Lo reconoce. Claro, y ahí se constituye la morfología, ¿no? Es decir, la forma, ¿no? de las palabras, obviamente, ¿no? Y bueno, y luego, por supuesto, empieza a surgir toda la serie de combinaciones que nos permite la lengua, y bueno, y es allí donde se establecen las estructuras sintácticas, ¿no? Es decir, cómo
Es decir, todo esto es un fenómeno muy complejo que hoy en día sabemos que no tiene los apenas 6.000 años, 7.000 años que tienen los registros escritos, ¿no? Es decir, los registros que nosotros conservamos a nivel de escritura propiamente, no pasan más del siglo V, siglo V, VI antes de Cristo. Y estos registros de alguna manera nos presentan lenguas establecidas, sociedades ya conformadas, ¿no? con una complejidad notoria que responde precisamente al uso de esas tecnologías, ¿no? Y observar el lenguaje como una tecnología nos permite entender la importancia de adquirir, ¿no? ese valor, ¿no? Lo vio nuestra gente aquí en América cuando llega el español con el idioma español, ¿no? Ese evento histórico tan denostado, ¿no? Como es la conquista, de alguna manera, que por supuesto tuvo sus... Está oscuro, como todas las cosas, como todo hecho... Tuvo sus momentos, sus situaciones violentas, negativas, pero cuando uno ve el panorama y sopesa la realidad de la gran mayoría de los habitantes de nuestra América, bueno, definitivamente cambió la vida a la gente común, ¿no? El hecho de la conquista y el hecho de que el habitante de América se apropiara de la lengua, no se apropiara del lenguaje, se apropiara del español, y eso le permitiera acceder a un conocimiento que, por ejemplo, le permitió conocer la ganadería, le permitió conocer la agricultura, ¿no? Le permitió que en el primer siglo después de la conquista ya se estuvieran construyendo universidades en América y ya se estuvieran egresando indígenas propiamente, ¿no? Es decir, eso sucede en nuestra América del Sur. No sucede lo mismo, lamentablemente, en América del Norte con las conquistas anglosajonas, ¿no? Es decir, el modelo de conquista hispánico era un modelo de conquista emprendedor, ¿no? Y no depredador, como era el modelo de conquista anglosajón. Y por eso, más allá de las cuestiones negativas que trajo la conquista, en realidad trajo muchas más cuestiones positivas, ¿no? Y definitivamente cambió la calidad de vida de la gente, no gente que tenía un promedio de vida de entre 16 y 25 años aproximadamente, ¿no? Que estaban corriendo de un lado para otro y tratando de escapar de estos imperios dominantes como el azteca, como el inca, que tenían en su base existencial el sacrificio, ¿no? Sí, sacrificio humano. Por supuesto. Pero cuando dice, a mí me escucho, hablan de los mayas, hay como una especie de subversión de valores, son romanticismo, esa es la palabra. Y también hay intereses ideológicos, políticos detrás de eso, ¿no? Que el poder como desvalorizar algo que es tan importante. Por eso los mayas sacrificaban niños, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces eran por los imperiales. Sí, por supuesto que no eran macanudos, no eran de tomar el mate, de decir, no. conversar como estamos haciendo nosotros. Había estratos castas. Eran imperios nefastos que bueno. Y eso eran los mayas, que se habla de esa cultura. Claro, que mantenían oprimido a la gran mayoría de la población. ¿No? Y una élite, ¿no? Un grupo de personas eran los privilegiados. Sí. Bueno, la tecnología del lenguaje permitió a que la población de forma masiva, ¿no? pueda instruirse de tal forma que en algún momento pudo salir de ese estado de sumisión. De eso, ¿no? Me voy, hay algo que me dio el pie, quizás estoy pensando, y yo me gusta Heráclito, y él tiene hay un fragmento del poco que alguna vez compartimos, que de los pocos que se recuperan de los 120 que son de sus escritos o dichos, no sé, que dice que la polimatía, así es en griego, los muchos datos no hacen la instrucción. Que tiene que ver con esto la gramática o el análisis, exacto, lo lingüístico, como usted decía, lingüística histórica, analizar el término
que no alcanza con la mucha información. Este gran problema quizá también el claroscuro de la gran revolución